Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy Muchas bien. gracias a ustedes por llamar. Bueno, la verdad que un gusto poder tener este contacto para entender un poquito más de este mundo que, bueno, resulta apasionante y difícil de entender también, ¿no? Eso de cómo algunas leyes en otras escalas comienzan a ser absolutamente diferentes, ¿no? Sí, bueno, si querés te puedo contar un poquito, les puedo contar en qué es lo que estamos Por trabajando favor, acá para poder entender así esto que contabas del trabajo recién. dale. Nosotros, acá en el Instituto de Nanosistemas, en la Universidad de San Martín, donde estoy trabajando actualmente, desarrollamos nanomateriales desde la química, digamos, fabricados a partir de la química. Ujú. Uno, cuando dice nanomateriales o nanocosas en general, como está acostumbrado a escuchar, Ujú. está hablando de un tamaño, ¿no? Como de una longitud, de una dimensión. Un Sí, nanómetro es, como para ponernos en escala, la millonésima parte de un milímetro. O sea, es como si agarráramos un milímetro de la regla y lo tuviéramos que dividir en un millón, ahí nos estaríamos acercando a lo que mide un nanómetro. sí. O por ahí, no sé, si agarráramos un pelo más o menos y lo dividiéramos unas 1000 o 10.000 veces más o menos, como para estar en escala, digamos, para imaginarnos un poquito. Bien. Y el interés de estudiar todo esto viene porque a esas escalas, a esos tamaños, como bien decías recién, los materiales, las sustancias se comportan de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, digamos, a la escala en la que vivimos o con las cosas que interactuamos nosotros. Ujú. Es como que pasan cosas locas, las propiedades cambian, y hay muchas que se encuentran en el estudio que todavía no se comprenden tampoco, o que llevan a desarrollos, digamos, tecnológicos o materiales con valor agregado, como pasó, por ejemplo, ahora durante la pandemia, o sea, durante cuando aparecían los barbijos con nanopartículas, digo, Sí. ahí se había encontrado que, por ejemplo, nanopartículas de cobre o plata tenían propiedades antivirales, entonces venían re bien para prevención de COVID y todos empezamos a de repente vestir, se pusieron ahí, digamos, se El empezaron a barbijo del comercializar. CONICET, ¿no? Claro, que eso Claro. también fue un desarrollo de acá de la Universidad de San Martín con la Universidad de Buenos Aires. Bien. Yo en particular lo que estudio, lo que uso para trabajar, se llaman películas nanoporosas, que son como superficies con poritos, como si fuera una esponja, digamos, como la que uno utiliza para lavar los platos, pero con un espesor muy chiquitito, ¿sí? Un espesor nanométrico, digamos, Ujú. y hechas de titanio, por ejemplo, en mi caso. Ujú. Entonces nosotros lo que hacemos es, a estas esponjas con poritos, le ponemos líquidos encima para que ingresen por capilaridad, como pasa justamente con la esponja, cuando uno está lavando los platos, que ve que el líquido se mete por los poritos, o cuando uno usa un papel absorbente, digamos, el principio es el mismo. Sí. Entonces nosotros ponemos líquidos sobre estas películas, sobre estas superficies con poros, y vemos cómo se comportan. Digamos, a nosotros nos interesa estudiar qué es lo que le pasa al agua o a diferentes líquidos o fluidos cuando se meten ahí, porque cambia mucho su comportamiento, digamos. Bien, Por bien. hecho, así como curiosidad, digamos, el agua se comporta, en cercanía a estos poritos chiquititos, se comporta más casi a veces como hielo que como agua, pasan como cosas locas, como decía. Claro. Sí. Sí, continúa, no sé si qué me ibas a Ah, decir. sí, así breve. Entonces nosotros, digamos, acá en este trabajo, lo que contaba, es como que empezamos a hacer interactuar diferentes tipos de líquidos a través de los poros. Entonces nos aseguramos que se encuentran en estos espacios chiquititos que hacen como de nanoreactores, digamos, estos nanoporos, y ahí y veníamos viendo diferentes reacciones químicas, digamos. Entre ellas, una de las que encontramos es esta que contamos acá en el trabajo, en donde a través de una reacción catalítica que se llama de descomposición, pero que básicamente lo que estamos haciendo es contactar dos líquidos que hacen una reacción, empezamos a encontrar que pasaba más que una reacción, digamos, solamente, sino que una de las gotas respondía a la otra encontrándose solo por los poros. ¿Sí? Pues tenemos diferencias de escala enormes. Como Sí. decíamos recién, el porito es como una millonésima parte del milímetro, y una gota de líquido uno la ve, digamos, usamos pipetas y cosas de gotitas que tienen tamaños de milímetros. Sí. Y ahí lo que empezamos a encontrar es que una gota le mandaba como a través de los poros señales a la otra, ¿sí? Como ese líquido que entraba llevaba ahí como una señal que la otra gota podía reconocer y empezar como a adquirir o desarrollar habilidades como de con cierta inteligencia, digamos, como que Ajá. evolucionara reconociendo la señal que le viene y actuando en consecuencia. Tengo En una, este caso, tengo sí, una perdón. consulta en este punto. Digamos, acá Sí, no tuvo que ver tanto con
con la superficie o el material que ustedes utilizaron para generar esa capilaridad, sino más bien con que descubrieron que esas dos gotas estaban reaccionando así por la escala. Claro, acá la clave es que se contacten a través de una digamos, de una red de poros de tamaño nanométrico. Ajá, es la dimensión o el diámetro de esa capilaridad, digamos. Exacto, es como el medio en donde se mandan estos mensajes que te contaba. Podría haber sucedido en cualquier otro tipo de superficies, digamos. De hecho, acá la particularidad, en este caso, es que nosotros podemos posicionar bien las señales en estos poros nanométricos, digamos. Es como que uno, por esta capilaridad, tenemos bien estudiado que uno puede localizar, digamos, ahí en estos nanoporos las señales para que dispare la reacción. Cuando hablan de materia inanimada, en este caso están hablando de la gota de agua, básicamente, ¿es eso? Exactamente. Son dos líquidos, digamos, que son sustancias inorgánicas. De hecho, una de los líquidos que estudiamos en el trabajo es agua oxigenada, como la que uno conoce de la farmacia o de cualquier otro lado. Sí. Y que acá lo loco es esto, digamos, que al detectar la presencia de la otra gota con la señal que le manda a través de los poros, comienza como a deformarse y se empieza a desplazar yendo al encuentro de la otra. Hay un montón de videos en el trabajo que se pueden ver y están ahí, son de acceso libre, en donde uno ve eso, digamos, cuando se coloca la otra gota, comienza a deformarse y a desplazarse como yendo a su encuentro. Y esto tuvo un montón de interés porque la forma en la que lo hace es como que fuera guiándose a través de estas señales, y en la interacción con la otra es como que la envolviera o como que se la comiera, digamos. Agustín, sí. te hago esta pregunta, obviamente primero para entenderlo yo más obvio. Claramente, y me pregunto también por la gente que nos está escuchando, ¿no? Esto de... ¿es como si el agua estuviera reaccionando de un modo inteligente a esa escala? Claro, a través de es como que pudiera detectar y reconocer esta señal que le llega por los poros y actuar en consecuencia. Qué loco. Sí, es loquísimo. Y uno diría, está tentado a decir, es un organismo que se le filtró en la probeta, pero obviamente no fue así. No, hicimos un montón de controles. Claro. Probó incluso... Después fuimos como trabajando un poco más y llevándole un paso más adelante pudimos como programar esa interacción, digamos, hacer que a veces responda, a veces no, que vaya para un lado o para el otro. Pero sí, lo que pasa es eso, uno va viendo que empieza como a moverse realmente la sensación que te da es como que está cobrando vida. Y aparte por el tipo de interacción que tienen, que esto decía que se deforma como envolviéndola, es muy similar a procesos que ocurren, por ejemplo, en células, digamos, o en algunos mecanismos del sistema inmunológico, donde a veces, no sé, un glóbulo blanco encuentra un patógeno o algo que no le gusta y lo engulle, lo envuelve para expulsarlo. Te da como esa sensación, como que te recuerda a eso, y por eso también el impacto por ahí que viene teniendo, o el interés en esta revista, de que un poco es eso, como son cosas que se les llama de biomimética o bioinspirada, que es como desde lo inorgánico, lo inanimado, empezar a acercarse a esas cosas. ¿Y todavía es una cosa difícil de explicar por qué ocurre o ustedes ya saben? Digamos, nosotros en el trabajo lo que proponemos es hay como un modelo, digamos, una especie de descripción del comportamiento, en donde la reacción química esta que ocurre libera energía para que la gota pueda deformarse y empezar a moverse, digamos. Pero es muy loco, lo que es muy loco es que es una reacción que está ocurriendo en un poro, digamos, como decíamos recién, nanométrico, y está haciendo que se mueva una gota que está en escala milimétrica, digamos, que hay un montón de diferencia de escala. Claro. Es como una analogía que por ahí usaba uno de mis supervisores, es como que si uno, no sé, marca un gol en un arco y ese gol que vos haces, o sea, el golpe con la red o algo, tiene un impacto en todo el estadio y en la ciudad alrededor, digamos. Como que la diferencia de escalas del movimiento que genera es muy llamativa. Mirá vos. ¿Y hay una utilidad que esto pueda tener? Digo, sabemos del mundo de las nanopartículas, sabemos la divulgación en torno a las nanopartículas, a la tecnología, también sabemos, por lo que escuchábamos a la gente especializada, ¿no? Esto de que muchas veces también la ciencia se mete en situaciones
en la que ni siquiera se imagina lo que hay detrás, sino un simple experimento, ocurren cosas y se disparan ideas, ¿no? Este estudio, ¿de qué tipo de esas dos variables o de otras estamos hablando? Digamos, ¿qué utilidad podría tener esto? Claro, bueno, eso es una pregunta espectacular y que de hecho también nosotros ahora estamos como con el impacto que está teniendo, terminando de darle forma a eso también. En principio, digamos, hay como dos grandes ramas de aplicación. En una es como continuar con lo que se dice investigación básica, como de seguir explorando y generando conocimiento de esto a través de modelos. Estudia gente que le llama como que estudia el origen de la vida, por decirlo de alguna forma. Ajá. Como que puede dar algún tipo de pista o cosas para continuar explorando esto. Cómo hacer que la materia de repente, las sustancias adquieran estas características de reconocimiento y de movimiento, digamos, autónomo. Bien. Y por otro lado, se estudia muchísimo en el área de lo que se llama micro o nanofluídica, que es esto de poder controlar y mover muy pequeñas cantidades de líquido para todo lo que son, por ejemplo, plataformas o superficies para sensado, ¿sí? Para detectar cosas, para poder hacer, no sé, movimientos de líquido de manera espontánea que no requieran, digamos, ningún tipo de bomba o de algún accesorio extra que como uno se imagina para mover algún líquido, ¿no? Acá ocurre directamente por la propia energía de la reacción, entonces eso también se puede adaptar para el desarrollo de robótica blanda, que le llaman, que es como por ahí para hacer tejidos artificiales, quizás hasta para órganos artificiales. Pero este es, digamos, como es como más el reporte del fenómeno, digamos, que ahora abre puertas para que esto pueda continuar. Claro. Laburo que seguiremos haciendo nosotros y que también esperamos que sea adoptado por otros investigadores. ¿Vos sos de Villa El Manzano, en la provincia de Río Negro? Exactamente. Sí, soy de Villa Manzano, hay un pueblito en el valle que estaba ahí bastante cerca de Neuquén. Sí. Y hice toda, digamos, la escuela, primaria, secundaria, toda ahí. Después estudié en la UNCO, ahí en la Universidad de Comahue, en Neuquén, en la Facultad de Ingeniería. Soy ingeniero químico. Y después me vine acá a Buenos Aires para empezar el doctorado con una beca CONICET. Bien, qué espectacular tu camino, básicamente, ¿no? A veces la ciencia le queda un poco lejos a la gente, ¿no? Y por ahí bajarlo un poco más a tierra y, bueno, saber de esas aplicaciones y saber que hay gente también de la región, jóvenes también, ¿no? ¿Viste esa pregunta que se hacen muchos pibes y muchas pibas? ¿Qué voy a hacer de mi vida en determinado momento, sí. ¿No? No sé cuál habrá sido tu caso. Digo, ¿sabías que ibas a ser científico o investigador? Bueno, tengo que reconocer que siempre me sentí como un poco, digamos, atraído por la ciencia y la investigación en particular. Uh-huh. Ya estando durante la carrera de grado ahí en Comahue fue que tuve mi primer acercamiento a lo nano, por así decirlo, a través de la tesis que hice para recibirme. En ese momento hacíamos cosas re diferentes, igual usamos nanotecnología para mejorar procesos ahí de la industria local, para producción de petróleo y todo eso. Y con eso fue como que terminé de decir, bueno, me parece que para mí es por acá, digamos, ¿no? Como que quería seguir el camino, digamos, de hacer un doctorado y no por ahí de volcarme de una a la industria como hacen la mayoría de mis colegas. Ahí. Bien, parece que está funcionando, Agustín. Gracias. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder hablar con vos, de conocerte un poco más, de saber un poquito más de este mundo que a mí particularmente me alucina, y bueno, por ahí está bueno también sembrar esa semillita en quien quiera saber algo más de todo esto, sí, saber que, ¿no? De hecho, si alguien llega a tener interés en acercarse al grupo, que quisiera trabajar en esto, sí. Acá mis supervisores todo el tiempo están buscando estudiantes para sumarse al equipo y a laburar, y la verdad es que el ambiente está bueno y nos divertimos un montón. ¿Cómo hace alguien que por algún tipo de motivo quiera contactarse con ustedes? ¿Dónde los encuentra? Sí, nos puede buscar en la página del instituto, acá a través de la Universidad de San Martín, es el Instituto de Nanosistemas, y ahí siempre hay convocatorias cuando se están buscando estudiantes y todo, y nada, siempre está buenísimo recibir gente. De hecho, el equipo con el que trabajo acá, el grupo, somos gente de todos lados, hay de todas provincias del país, gente de afuera, la verdad que eso está buenísimo. Agustín, te mando un abrazo enorme.
intuyo, creo que te vamos a volver a llamar un poco más adelante para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Ojalá que nos atiendas el teléfono. Pero por favor, para mí es un gusto hablar con Neuquén. Bueno, aprovecho también para mandar saludos para allá a todos y Dale. al valle en general. Un abrazo grande y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por llamar. Gracias a vos.